¿Sabes que cada vez que visito un santuario o una familia de Schoenstatt, aparte de todas las cosas bonitas que se dan ahí de celebrar, de compartir la fe y todo, siempre hay un matrimonio que se acerca y me dice: padre, que quiero contarle una pena que me complica, que no sé qué hemos hecho mal, pero mis hijos dejaron de ir a misa o ya no creen, ya no pescan. Y también muchas veces me toca encontrarme en esos lugares. Me acuerdo un santuario concreto que un chiquillo, un joven así de cuarto medio me decía: oye padre, gracias por la misa, bacán. Pero es que estoy complicado porque un montón de mis compañeros de curso no están ni ahí con Dios. La fe es como que no fuera tema. No, yo creo que la fe hoy no es el tema de los jóvenes. Y yo creo que la misma pregunta que usted recibía de esos matrimonios, yo se la hice hace un tiempo atrás. Sí. ¿Qué hicimos mal? Hay otros que... Porque las crisis de fe, pues padre, ¿para qué estamos con cosas? Siempre hay, ya, generalmente en el colegio, cuando uno pasa a la universidad. Pero ahora todo parte antes, pero ahora es antes esas crisis de fe. Y claro, yo le decía: ¿qué hicimos mal? ¿Dónde con mi marido no fuimos capaces de transmitir esa fe? Sí. El padre Mario Romero tiene una teoría, usted tiene otra. No, pero yo comparto, que nos encontramos con el padre Mario hace un ratito, yo comparto la teoría del padre Mario, pero digo que es una mirada, que hay otra... Porque, a ver, sí. ¿Qué es lo que deseamos? Que, en el fondo, no hicieron nada mal. O sea, vivimos en un mundo libre y gracias a Dios hoy día cada vez más vivimos en un cristianismo. Yo digo gracias a Dios porque creo que es positivo y nos ayuda a vivir una fe más profunda. Un cristianismo de opción y no de ambiente. Claro, exactamente, un cristianismo de elección. Claro. Y no de imposición o de tradición en el fondo. Claro. Y en ese sentido, yo creo que es súper bueno. Porque eso lleva en el fondo que si yo lo elegí libremente, me voy a comprometer profundamente porque lo quiero. Claro. Eso es así dice la ecuación. Claro, y bueno, y para hacernos cargo de la pregunta ¿qué hicimos mal? Que quizás muchos matrimonios, familias católicas se preguntan por sus hijos, por sus nietos. Una respuesta, creo que súper sana y sabia y cristiana, es: no hicieron nada mal. Quizás, o sea, por supuesto que todos hacemos cosas mal, pero así como de fondo, no hicieron las cosas bien, les trataron, rezaban con ellos, los invitaban a ir a misa, no los llevaban obligados, tenían una vivencia, tenían diálogo, ustedes tenían un testimonio quizás hacia los papás diciéndole católico, bonito, inspirador, y esto nos dice que la cosa no es matemática, que en las grandes corrientes de la vida no es como que si tú eres un buen papá, mamá católico, tu hijo va a ser sí o sí creyente. No es así. Por supuesto que yo creo que yo he conocido de los dos tipos, he conocido familias súper bonitas en el sentido de vivir la fe, que viven una fe muy vital, muy real, muy cercana al santuario, y que sus hijos como que absorbieron muy del ambiente y participaban en las juventudes de Schoenstatt y después crecieron y siguieron, se metieron a la rama de matrimonio y qué sé yo. Y también he conocido otras que, desde mi mirada también, una fe súper bonita, que una familia que tenía todo como para que los hijos, no sé, pues fueran así súper creyentes y los chiquillos como que fueron dando un paso al lado. Muchas veces te dicen, esto es siembra para el futuro porque ya volverán a la fe explícitamente. Puede ser, de hecho me ha tocado verlo muchas veces, pero también puede ser que no vuelvan y a la fe explícitamente, pero la siembra sí o sí queda en el sentido de valores y cosas. Pero mi punto quizás para responder es: no es una ecuación sencilla que uno dice, le echamos estos ingredientes a la sopa y sale este resultado. No es así. Y creo que eso también a los papás los libera de decir como que es mi responsabilidad que mi hijo, o pucha, yo, no sé si a los papás, mamás que nos escuchan, abuelas también, pasa eso, digamos, que uno como que no, o sea, no se...
la vida, en lo que respecta a las grandes coordenadas de la existencia humana, uno no la maneja y no la manipula, y no está en nuestras manos decidir en definitiva cómo otro va a vivir su existencia, digamos. Exactamente, su fe. Yo tengo mi generación en el fondo nació en el mundo analógico y mis hijos son digitales. Claro. Por tanto, ya ahí hay una diferencia bien grande de cómo yo o nosotros con mi marido tratamos de transmitir la fe en esa transición analógica digital. Claro. Ya se hace más difícil. Las preguntas, yo creo que son... hay hijos e hijas que preguntan mucho a los papás. Yo tengo 2 hombres y los míos, hay hombres que preguntan mucho, los míos no salieron no preguntan, los míos no preguntan mucho, comentan más bien, pero no hacen preguntas no me han hecho a mí ni a mi marido preguntas así como trascendentales, como las que yo sí le hacía a mis papás en su momento. ¿Tú eres más preguntona? Sí, bueno, sí. Cállese, mijita, ya no me pregunte tanto. Claro, o sea, la existencia de Dios existe. ¿Por qué existe Dios? Dios existe. Son de esas preguntas que sí, ya, claro. Bueno, los míos no lo hicieron. Los míos como que no pasaron por esa... Y no sé si no pasaron porque en realidad lo que conversábamos fuera de micrófono, padre, es que hoy día hay menos preguntas. O en el caso de mis hijos, la inquietud no está. Yendo a colegios católicos, de misa. Como decía, hicimos todo lo que, entre comillas, hay que hacer. Pero hoy mis hijos, y esto es otra confesión al aire, no van a misa. Creen. Tengo hijos de amigos que no creen. O sea, es otro nivel. Los míos, por el momento, creen y no van a misa. Rezo como Santa Mónica. Pero, ese es otro tema. Pero no sé si hay menos preguntas, no sé si hay menos cuestionamiento. También vivimos en una época de crisis del sentido también. O sea, ¿para qué lo hago? Totalmente. ¿Cuál es el objetivo? Pongo una pregunta y ChatGPT, GTP o Gemini me va a responder todo. Y ahí lo tengo todo. Claro. No, ahí estoy como en ese cuestionamiento. Mira, a ver, si uno quisiera como conceptualizar de qué estamos hablando ahora en categorías así teológicas, de pastoral, se habla de transmisión de la fe. Ese es como un concepto que uno dice, ¿cómo pasamos la fe de una generación a otra? ¿Cómo la recibimos nosotros? ¿Y cuáles son los nuevos escenarios? ¿Y qué condiciones, qué variables hay que tener en cuenta para transmitirla de mejor manera? Y tocabas un montón de puntos que son súper interesantes. Yo creo que, bueno, al principio de la conversa, yo te decía, yo me encuentro, y tú también, ¿sí? Nos encontramos con esa realidad de que en los santuarios, en nuestras familias de Charnestad, jóvenes, adultos, se encuentran con un ambiente dentro de sus familias o en sus cursos o en la universidad, de gente que no cree, de gente que ha dejado la fe. Y en el fondo, la pregunta es para nosotros como un movimiento, ¿cómo podemos ayudar en la transmisión de la fe? Por una parte decíamos, yo creo que hay que tener cierta como tranquilidad de hacer las cosas bien y no pretender controlarlo todo, y que si uno vive su fe honestamente como papá, mamá, cristiana, y tratan de ir a misa y tratan de rezar con los niños, no angustiarse y flagelarse así porque, pero es que ¿qué hicimos mal? Yo creo que ese no es el camino. Pero al mismo tiempo, como todas estas cosas, yo creo que tienen, si nos invitan a decir, bueno, a ver, ¿y qué podemos hacer mejor? ¿Qué quizás hoy día, ya a los papás y mamás de hoy, o a los mismos jóvenes que tienen contacto con sus compañeros y que les gustaría compartir el tesoro de la fe y transmitir la fe, qué podamos hacer para que llegue mejor el mensaje cristiano de la alianza que ha calado tan profundo en nuestro corazón? Y ahí, claro, tú decías recién de las preguntas. Yo efectivamente creo que vivimos en un tiempo un poco adormecido, y que es difícil llegar con
con un mensaje que te habla de trascendencia o sentido de la vida cuando tú no te preguntas por la trascendencia, cuando tú no te preguntas por el sentido de la vida. Y yo creo que también es difícil hablar de una fe que tiene dolores. También. O sea, las nuevas generaciones, esto de sufrir no va con la nueva generación. Po. Claro, es algo como... Es como que como ajeno, así. Claro, la vida la vida es puro Instagram. Pasarlo bien, comer rico, viajar. Es el tema. Es el tema. Yo te decía, vivimos, y me incluyo porque no miremos a los jóvenes nomás, a nosotros también. ¿Cierto? El que está aquí en el bolsillo de todos nosotros, el teléfono, es un signo del vivir hacia afuera, del vivir... Del querer que nuestro día entero se conozca. Claro, y estés como entretenido exteriormente, estimulado exteriormente, y estás todo el tiempo bombardeado de información, de mensajes y los famosos videitos de Instagram o de Facebook o de TikTok, que te mantienen como ocupado y no te dejan segundo para dejar entrar otras cosas. Esto es el clásico... si uno quiere meter algo en este frasco y está lleno, no entra. No hay espacio para Dios. Exacto. No hay espacio para las grandes preguntas porque tú estás lleno de otras cosas. Entonces, bueno, es una realidad, yo creo que los jóvenes, pero no solo los jóvenes, todos nosotros nos preguntamos menos y vivimos en esta cultura como de la entretención, del pasar el tiempo, cuando el aburrimiento, entre comillas, o el ocio, bueno, los griegos, los filósofos decían, es de ahí de donde nace la capacidad de asombro, la posibilidad de mirar más allá. Bueno, ese es un tema. Otro tema que a mí me toca es particularmente, porque lo viví en carne propia, me atrevo a decir, cuando era adolescente y cuando estaba entrando a la universidad, y que me tocó en el trabajo con los jóvenes, en los años que estuve como asesor de juventud en Temuco, que estuve 6 años allá dedicados a compartir la fe con jóvenes, niños, adolescentes, universitarios, es que yo creo que hoy día los jóvenes se hacen más preguntas de repente como que que entran en conflicto con la cosmovisión cristiana, y no las tematizan en espacios que les puedan ayudar a tener algún tipo de respuesta como desde dentro. ¿Cómo cuáles, padre? Como por ejemplo, yo tengo una tecla, digamos, con el tema de la ciencia y la fe. Yo creo que los jóvenes, los niños, crecen con Adán y Eva, crecen con el mundo que Dios lo creó en 7 días, con la clase de religión, de catequesis, de la respuesta de los papás. Y de repente escuchan en el colegio a la profe de biología que le dice sobre la teoría de la evolución de Charles Darwin, o la profe de física que le habla del Big Bang y la explosión. Entonces, este niño empieza a crecer y en un formato, los colegios nuestros tienen una formación muy científica y poco humanista, no te ayudan a ver más allá. Entonces, el molde con que nuestras generaciones, súper enfocadas a la eficiencia, a la manipulación de la realidad, a lo práctico, pero poco enfocada a las grandes preguntas del dónde venimos, a dónde vamos, a que existe otro tipo de sabiduría, de conocimiento, que no es solo el científico técnico, sino que también está la pregunta por la belleza, por el bien y el mal. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿qué tipo de pregunta? Yo creo que los niños y los jóvenes empiezan con estas inquietudes. Y yo creo que en nuestras pastorales, en nuestra pastoral juvenil, en la juventud femenina, en la juventud masculina, en el santuario, tenemos que darle espacio a que los jóvenes puedan expresar esto que yo me he dado cuenta muchas veces les da vergüenza. Porque lo piensan, pero no lo dicen. Pero no lo dicen porque se sienten como traicionando a Dios, a la fe, a lo que mi papá y mi mamá creen. Entonces yo creo que a veces... incluso con el riesgo de que uno pueda estar sembrando dudas que no están, yo particularmente creo que es sabio como tematizar estas cuestiones, porque
porque muchos de estos jóvenes me decían, padre, yo pensé que la iglesia nunca se había preguntado estas cosas. Oye, hay teología, hay libros escritos, los grandes santos han reflexionado. Yo te nombré ahora la ciencia y la fe como una cuestión contemporánea, pero también está, por ejemplo, la pregunta por el sufrimiento del inocente. ¿Por qué un niño tiene cáncer? ¿Por qué un pobre vive en la miseria y el terremoto le derriba su casa? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios en las guerras? Por ejemplo. Entonces, el problema del dolor, del mal, es otro tema tradicional. Después el problema del mal, o sea, de la inconsecuencia de la iglesia, de nosotros los creyentes, que bueno, con la crisis de los abusos se dio mucho, como los sacerdotes, ¿cierto? Testimonios, figuras de Cristo podían caer en prácticas tan terribles, pero también de nosotros los cristianos que decimos que hay que perdonar, pero que después en nuestra vida cotidiana somos rencorosos, que se supone que estamos llamados a amar al prójimo, pero hasta por ahí nomás, claro, si nos cae bien o mal. El egoísmo nos gana, como que la buena onda que tengamos es lo que inclina la balanza, y si es un poquito más pesado no lo pescamos. Entonces, bueno, son preguntas, Maca, yo creo que esta es una vertiente. En este tema de la transmisión de la fe, yo creo que las preguntas como críticas, yo decía el tema de lo científico como complemento, porque, a ver, este niño no tiene que elegir entre la evolución de Darwin y Adán y Eva, porque son dos relatos que se complementan, que te dan una mirada del ser humano diferente, sobre dimensiones diferentes, pero que se entrelazan y te permiten abarcar la realidad de mejor manera, ¿cierto? Lo mismo que la creación del mundo. La Biblia no es un texto de ciencia que te dice Dios en un día, 2 días, 3 días. La Iglesia Católica no tiene esa mirada literalista, sino que lo que quiere decir es que es como que Dios creó el mundo y lo hizo de la nada, que fue en un proceso, que no fue de un segundo a otro. Y eso se complementa perfectamente con la teoría del Big Bang, que de hecho la enunció un físico sacerdote, retomando, yo creo que los creyentes tenemos que estar preparados para dar razón de nuestra fe, como decía San Pedro en una carta, en la Escritura, ¿cierto? En su carta. Tenemos que estar preparados para responder este tema de la ciencia y la fe, pero también el problema del mal, cómo abordarlo. Hay mucha reflexión que compartir ahí. El problema, los jóvenes también hoy día, antes lo único que conocían era el cristianismo, porque nacíamos todos en una cultura cristiana, en un ambiente católico. Hoy día ya no. Y hoy día tú te metes a YouTube y ves al budista en su templo y ves ves los monitos animados japoneses en que hablan de reencarnación y nosotros no creemos en eso, ¿y por qué ellos sí? Entonces, ¿Y por qué me hace más sentido eso que lo otro? Claro. Entonces es una fe, como decíamos al principio, que es más confrontada. Es más confrontada, y yo creo que ahí está el desafío para mi generación, para los catequistas, para los formadores, para los que acompañan a jóvenes, que no es solo llegar y acompañar en la fe, sino que hoy, más que nunca, hay que prepararse en ese acompañamiento en la fe para dar respuesta de la teoría de evolución, o sea, conocer en qué consiste, por qué y cómo, de qué manera se complementa con la creación. Claro. Yo creo que ahí estamos al debe mi generación. Voy a hablar yo personalmente, estamos al debe en esa preparación de realmente de poderle dar una respuesta a mis hijos, en este caso, de que Dios te acompaña, que Dios está involucrado en la evolución, Dios es belleza, y esa belleza tú la encuentras en la naturaleza. Entonces es algo más allá que solamente acompañar, ir a misa, como por lo menos totalmente. Mi familia íbamos a misa, Semana Santa, o sea, lo analógico ya no va, no funcionó, no funcionó hasta mi generación. Ahora
hay que ser digitales y ocupar lo que tenemos para poder acompañar a los jóvenes de hoy y conquistarlos. Y que sea, y respetarlos también en su elección. Claro. Yo creo que eso es súper importante y es un valor tremendo. Es fundamental. Uno de mis hijos no se confirmó. Y yo, una espinita en mi corazón, y él lo sabe, por eso me atrevo a decirlo. pero lo respeté profundamente y me dio razones de por qué no se confirmaba. Y lo respeto profundamente porque fue consecuente en lo que nos dijo a mí con mi marido. Entonces, respetar también esa elección. Como decía usted, padre, vivimos ya no en una transmisión de fe por tradición, en una cultura cristiana, no, sino que ahora es una fe de elección. Claro. Y yo creo, como que la conversa fue dando en estos temas, que es cierto, hay que prepararse para dar razón de la fe, porque yo creo que y creo que tiene mucho sentido, que es un elemento importante en este nuevo escenario de transmisión de la fe. El identificar como los nudos críticos que nuestro tiempo hoy día ha ido haciendo que despierte en el corazón de los jóvenes, también de gente más grande. Ese es una. Ahora, eso, para mi gusto, es una parte, porque la fe se transmite fundamentalmente, y yo creo que en eso, me atrevo a decir tú, Maca, y conmigo lo hicieron también, a través del cariño, del amor de los papás. Ahí hay una vivencia de fe. Del rezar en la noche, o sea, de todo eso que tú decías como lo analógico, eso es súper importante. O sea, yo digo, si esas vivencias como más de fondo no están, después lo otro, aunque te haga sentido racionalmente, no va a entrar a lo que está llamado a ser la fe. No va a ser orgánico. Yo me quedo tranquilo con esta espinita de mi corazón de mi hijo que no se confirmó, porque él participa activamente en los trabajos de verano y invierno. Mira. Y en las misiones. Hay algo ahí. Hay algo. O sea, la preocupación del otro, del prójimo. Sí, por supuesto. De integrar al otro, al distinto, de poder hacer esa reflexión. Una juventud mucho más crítica a lo que fue la mía, pero de alguna u otra manera. Pero claro, lo que usted dice ahí es clave. O sea, en el fondo es seguir la tradición del rezo, o sea, hasta el día de hoy nosotros vamos a misa y preguntamos si alguien nos quiere acompañar en la misa, esperando que algún día eso vuelva a suceder, pero bueno. Pero en el fondo seguimos viviendo nuestra fe y los niños lo siguen viendo como una necesidad de nosotros. Totalmente. Y yo creo que eso es clave. O sea, para mi gusto, lo principal en la transmisión de la fe es la espiritualidad, por un lado. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que uno le haga, cuando quiere transmitir la fe, le haga percibir al otro que lo fundamental de mi fe es el vínculo con Dios, es mi relación con el Señor y la Virgen, es una relación con un tú trascendente. Eso es espiritualidad, o sea, es como la intimidad. No es como el ser una buena persona, eso es un acto segundo. Lo principal es la espiritualidad, que te vean a ti amiga de Dios, que te vean a ti cercana, que en tus decisiones entra, que hay una... eso, espiritualidad. Y también amor al prójimo, que sea una fe que tiene consecuencias concretas. Eso para mí son los dos carriles centrales para que los jóvenes y para que nuestro tiempo, yo creo que para que el cristianismo y nuestra fecha, nuestra diana tenga asidero en este mundo contemporáneo. Y por supuesto, yo creo que entra como una especie de complemento a estas grandes preguntas que creo que hay que manejarlas y tenemos que estudiar y tenemos que meternos, tenemos que ayudar a los jóvenes a resolverlo porque muchas veces funcionan como una traba que no te permite. Pasando hacia algo más personal, sí. Para mí fue... Yo siempre fui súper crítico y cuestionador, súper reflexivo también. Yo tenía un espíritu muy como filosófico en el sentido de que desde chico me pregunté por el sentido de la vida, así como de dónde venimos, a dónde vamos, qué hay después de la muerte, ¿existe Dios? ¿No existe Dios? Y yo de chiquitito me acuerdo de tener esas preguntas. Y cuando fui entrando en la adolescencia, me acuerdo que en mi catequesis de confirmación,
y también en mi casa, no encontré como un espacio para profundizar, como para ponerle unos cimientos más profundos a mi fe. Y me acuerdo tener así, mírate, es una tontera, pero me acuerdo de chico decirme, bueno, y si Dios es todopoderoso, ¿por qué no nos dejó como un manual clarito donde nosotros pudiéramos entender todo tal cual y no tener que dudar de él, o no tener como interrogantes entre si hacer esto, otro? ¿Por qué no nos hizo y nos tuvo que dejar estas cosas como interpretables y todo? Yo, cabro chico, me preguntaba eso. Qué profundo. Bueno, Me parece muy bien, padre. Sí. pero son cosas que van surgiendo así. Y bueno, yo tuve la suerte de que cuando llegué a la universidad encontré un espacio de vivencia de fe muy profundo en la juventud de Schoenstatt, que, de acuerdo a la mirada del padre Kentenich, respetaba los procesos, el padre fundador, y nuestro movimiento es un movimiento que habla mucho de la pedagogía del proceso, del crecimiento, del desarrollo. Entonces, como que en Schoenstatt yo encontré que nadie te apuraba y te obligaba como a abrazar la fe así. Yo al principio me acuerdo que llegué súper crítico con el santuario, con la mater, no entendía por qué, pues, es igual que una capilla, y de a poquito fui entrando y respetaron mi proceso. Y también el padre fundador tenía textos como que me iluminaban y que me abrían así la mente con la reflexión, y para mí eso fue súper importante. Me acuerdo hasta el día de hoy, por aquí anda el texto de Desafíos de nuestro tiempo, que era una colección de textos en la cual había uno en que el padre decía: hemos conquistado el macrocosmos, decía, hemos llegado al espacio, también al microcosmos tenemos microscopios, hemos puesto líneas de ferrocarriles, eran todos los avances tecnológicos de esa época. Que si viera lo que hay hoy día de internet, de ChatGPT, qué sé yo. Pero decía, y el mundo interior, el mundo exterior lo dominamos, pero ¿qué pasa con tu corazón, con tu alma, con las grandes preguntas? Y el padre Kentenich ponía esas preguntas ahí, y a mí de joven me empezaron a abrir, me empezaron a meter como un decir, mi fe tiene sentido, o sea, es una fe razonable. Y eso a mí me cambió mucho la mirada de... Entonces, en mi caso, yo fui súper crítico y cuestionador, pero la transmisión de la fe fue como dándome herramientas y fue como armando el rompecabezas para que las grandes cosas, el amor, el cariño, la oración de niño, el ir a misa de chiquitito, el sentir porque para el padre fundador, por ejemplo, para Schoenstatt, una de las cosas fundamentales es la vivencia religiosa. Esto de que tú, a través del amor de tu papá, de tu mamá, sientes irracionalmente un cariño que es como, luego uno hace la conversión, que es como el amor de Dios incondicional. Claro. Si eso no está, es muy difícil. Entonces, bueno, para que todo eso tenga después como que de fruto, es fundamental el que uno también pueda ir dejándose acompañar en este proceso y que estas preguntas surjan y que uno las pueda automatizar y compartir. Como mamá, que se presenta todo un desafío. Mis hijos ya son tan grandes, están los dos en la universidad. Sí me quedo tranquila en que, bueno, los acompañamos, los seguimos acompañando. Sí prepararnos más, yo creo que para las preguntas que puedan surgir. Porque no necesariamente tienen que ser adolescentes para que surjan las preguntas, sino que pueden surgir ahora. Totalmente. Y yo creo que ver cómo el ejemplo sigue siendo una de las formas más tangibles de transmisión de fe. El ejemplo de esa necesidad, de ese encuentro personal con Dios, de esa necesidad, y que yo no me encuentro con un ser, es de luz, pero como un ser, sino que es un encuentro personal. Yo, Macarena Gallangos, me encuentro con Dios. Totalmente. Y lo que siempre se dice en el ambiente católico es que las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran, ¿cierto? Es como una máxima así que se usa. Y es verdad, en la medida que vean
personas, cristianos, schoenstattianos, que encarnan lo que predican, te lleva a preguntarte de dónde bebe, cuál es su fuente, y por supuesto que ahí está lo fundamental. O sea, si te ven a alguien que es súper inconsecuente, que no reza nunca, que su fe o su ser católico se reduce a una pura acción social, pero no tiene un soporte espiritual, o que es una pura espiritualidad. Y no hay no tiene consecuencia, o sea, Claro. no es orgánico, Claro. no hay coherencia, eso. Sí. Al final. Y para mí, esto es muy personal, pero yo siempre he encontrado que en Schoenstatt nosotros tenemos un regalo que nos viene dado por la Alianza, que es un equilibrio fino y precioso entre estos dos polos, entre la acción y la reflexión y la oración, que es como una síntesis bonita de estas dos cosas. Yo lo resumiría en nada sin ti, nada sin nosotros. Por ejemplo que esta es una buena... Sí. Nada sin ti, nada sin nosotros es ese equilibrio que cuesta, porque por Dios que cuesta equilibrar, pero es la tensión que tenemos que manejar en los tiempos de hoy. Padre Gonzalo, muchísimas gracias por el programa de hoy. Me voy mucho más tranquila en todo caso. No, buenísimo. Y gracias por acompañarnos. Recuerden compartir, ayúdennos a difundir este espacio, Voces de Alianza, en YouTube y en Spotify. Denle me gusta, suscríbanse y todas esas cosas. Dejen comentarios, que también nos ayuda a que llegue a más gente. Exactamente. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Bendiciones.